Hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando del Espíritu Santo nos libra de la codicia y estaremos utilizando como libro base el libro de Josué, el capítulo 7, versículos 20 al 26, como también Eclesiastés capítulo 5 del 10 al 16. Tenemos que ver que la codicia va más allá de las sanas aspiraciones. Constituye ser parte de la sed insaciable de tener más, no importando de dónde venga, de quién sea y para qué ésta sirva. Es por eso que una ocasión el apóstol Pablo en su carta a el joven Timoteo le decía, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera de Tesalonicenses, capítulo 6, versículo 9. Tenemos que tomar en consideración que cuando el Espíritu Santo trabaja en relación a este mal de la codicia, tenemos que ver que tenemos que analizar la causa y los efectos de la codicia. Tenemos que detectar y controlar los sentimientos de la ambición y cómo echar fuera la codicia con la ayuda del Señor. Luego, teniendo en consideración estos objetivos, podemos entonces entrar en la lectura para luego hacer el análisis inductivo. Y podemos señalar diciendo a través de la lectura, según Josué capítulo 7, versículo 20, en adelante, donde dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así ha hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro y de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Ancor. Y le dijo Josué, ¿por qué no has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Eclesiastés 5, del 10 al 14 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no saciará, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Quién o qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como sabemos, la codicia es una enfermedad que quien la padece desea adquirir cada vez mucho más y riqueza, no porque realmente lo necesite, sino porque hay un vacío profundo que jamás se llenará. Y es por eso
que a través de la lectura tenemos que ver que la codicia constituye ser un mal que entra por los ojos, como también la codicia es una enfermedad del alma. Y es por eso que cuando vemos todo esto y analicemos a través de la escritura, podemos analizar lo siguiente. Es tristemente que a través de la historia del hombre, de la tribu de Judá, un hombre llamado Acán, quien codició y tomó para sí la parte del anatema de Jericó. Es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Y que Jehová había prohibido que los israelitas tomaran la pertenencia de los de Jericó. Y como se había indicado, la codicia se había apoderado de Acán cuando vio cosas muy atractivas. Y él tomó y escondió en su tienda dinero, plata, oro y un manto babilónico. Y este pecado personal y privado de Acán llegó a afectar a todo el pueblo, pues no pudieron, entiéndase, tomar la pequeña ciudad de Ai cuando se descubrió el pecado. Acán había confesado que se había dejado arrastrar por lo que vieron sus ojos, y su trágico final enseña que la codicia nunca queda impune. Salomón también se refirió a esta situación en el libro de Eclesiastés, a lo inútil y trágico de acumular bienes materiales cuando se tiene un plan para el manejo de estos. El mundo está lleno de gente que vive codiciando y ambicionando cosas materiales solamente para darse el placer de contarse entre los ricos. Es por eso que el pasaje en que se trata este tema indica y nos ayuda a generar conciencia. Y es por eso que podemos tomar en consideración esta expresión: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y que esta enseñanza cambie mucho de nuestros conceptos y que nos ha dejado disfrutar de la verdadera felicidad y tener constancia de que las cosas materiales son contingentes. Por eso, cuando vemos la codicia es un mal que entra por los ojos. Y cuando vemos a través del libro de Josué, vemos la mirada codiciosa y atenta contra la voluntad de Dios. Por eso que vemos los israelitas que estaban bajo el mando de Josué y con el poder y la autoridad de Dios. Y vemos que hicieron pedazos a la grande y famosa ciudad de Jericó en ese tiempo. Y acto seguido se dispusieron a destruir la pequeña ciudad de Ai, que estaba al oriente de Betel. Y los que fueron a reconocer la ciudad le dijeron a Josué que no era necesario enviar a todo su ejército. Sin embargo, cuando ellos subieron a la ciudad, ellos fueron derrotados de manera miserable. Y ante la desesperación y el desaliento de Josué, Jehová le dijo que la derrota se había debido a que Israel había cometido pecado. Y el pecado consistió en que Acán había codiciado y tomado a escondidas cosas del anatema o los despojos de maldición de Jericó y los había enterrado en medio de su tienda. Acán sabía muy bien que Dios les había prohibido tomar cosas de la ciudad destruida. Ahora, no pudo resistir sus codiciosos ojos al ver lo que se llama el manto babilónico, 200 siclos de plata, un lingote de oro de 50 siclos. Cuando Dios puso al descubierto el pecado de Acán,
Entonces Acán tuvo que declarar todas estas valiosísimas cosas que no eran más que el fruto de maldición. Entonces la pregunta es cuándo iba a poder Acán disfrutar de estos tesoros mal habidos. Pensaría que nadie, siquiera Dios, se iba a dar cuenta de su desobediencia. El problema de una persona codiciosa es que no se esfuerza por obtener las cosas que necesita, sino que su deleite consiste en tener mucho. Por eso es que la codicia es un deseo maligno que entra por la vista, y lo peor es que se espera por más de las cosas prohibidas. Si no las pudiera ver, no las desearía. Eso es lo que Juan llama los deseos de los ojos. El último mandamiento del decálogo dice: no codiciarás las cosas de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su cosa alguna de su prójimo. Los ojos contaminados y pecaminosos de Acán vieron y codiciaron lo prohibido, y por eso él fue inducido a tomar y esconder el cuerpo de su delito. Interesante ver cómo Jehová se manifestó en todo el proceso que realizó con Josué para descubrir en qué tribu, familia y persona estaba el pecado, pero no reveló el pecado en sí. Eso era algo que Acán tendría que hacer con sus propios labios. Y esto suena en total armonía con las palabras del Señor Jesús, quien había dicho: porque por tus labios serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y es por eso que Dios podía revelar específicamente el pecado de Acán, pero era necesario que éste confesara su maldad y que también reconociera la necesidad de que la justicia divina se cumpliera en él. Por eso que la actitud de los mensajeros de Josué de ir corriendo a la tienda de Acán para desenterrar el anatema o la maldición nos enseña que se debe tomar una acción inmediata y firme cuando se trata de limpiar al pueblo de alguna confirmación. Y esto es muy parecido a lo que Jehová dice por medio de su profeta: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y un pecado oculto puede estorbar la victoria espiritual de la iglesia. Y cuando Dios deja al descubierto el pecado, el acto pecaminoso, o cuando la persona culpable confiesa su pecado, la acción de limpieza debe ser inmediata. La pregunta es: ¿para qué acariciar el engendro del pecado y dejar que siga incubándose hasta dar a luz muerte? Afortunadamente, la provisión divina del poder purificador de la sangre de Cristo ha venido, lo que se llama, a dar esperanza aún al más vil pecador, incluyendo al pecado de la codicia. Por eso podemos notar que el pecado es castigado sin misericordia. El acto punitivo que se llevó a cabo contra Acán, el cual avaló a su familia, puede parecernos cruel. Ahora, ¿cómo se explica que también fueran castigados con una muerte inmisericordia sus hijos, sus hijas y todo lo que poseían? Hay dos respuestas que pueden ofrecer este hecho. La primera es que los familiares de Acán se hicieron partícipes de este pecado por no haber denunciado, mejor dicho, el acto de Acán, y por lo tanto se hicieron cómplices. Y aquí vemos a ver la causa común con una familia que ha desobedecido a Dios y encubrieron estos actos reprochables. Entonces, ¿qué se puede decir entonces de los padres que hacen a sus hijos cómplices de sus maldades? Y la otra pregunta es: ¿y qué de los líderes llamados cristianos que se confabulan con algunos miembros de sus iglesias para realizar actos ilícitos? Entonces, en este tipo de situación, vemos la severidad por la cual el castigo es extendido. El segundo aspecto es el apedreamiento de Acán y toda su familia en
constituye ser lo que se llama una clara evidencia de que sus juicios, entiéndase los juicios de Dios, son una realidad ineludible. Entonces los que piensan que si Dios es amor, ¿cómo aplicarás sobre los impíos los juicios y la condenación anunciada según la Escritura? Es totalmente equivocado. Pues déjeme decirle, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios había establecido con el pueblo de Israel lo que se llamaba pacto de vasallaje. Y en los pactos de vasallaje, el pueblo de Israel entendía ese concepto. Y por eso que cuando Dios impartía castigo, los castigos que Dios impartía con el pueblo de Israel eran de tipo severo. Entonces, por eso la frase no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es por eso que también al mismo tiempo la realidad de la condenación de los desobedientes nos sirve como una especie de confirmación de la realidad de la salvación de los que se arrepienten y se acogen por la fe y la misericordia a través de Cristo Jesús. También tenemos que ver que la codicia es una enfermedad del alma. Por eso cuando vemos que esta constituye ser una sed insaciable que se produce y es una ansiedad y también produce un estado de desencanto. Cuando habla de que es una sed de carácter insaciable, como también se habla del dinero, que se ilustra muy bien con la leyenda del rey Midas de la mitología griega, que este ambicioso rey de Frigia que amaba tanto la riqueza que vivía rogando a los dioses que le diera más oro que cualquier otra cosa, que al fin el dios Baco le permitió que todo lo que él tocara se convirtiera en oro. Lo trágico fue que cuando le trajeron sus alimentos y cuando le trajeron sus alimentos y se convirtieron en metal, lo peor de todo sucedió cuando lo visitó su bella hija y lo abrazó. Sabemos bien que esta es una leyenda mitológica, pero cierto es que ilustra la situación de todo lo ambicioso y lo codicioso del mundo. Y todo lo miden por su valor comercial y degradan los valores espirituales y morales del alma para convertirse en juguetes de lo que poseen o más bien lo que tienen. Por eso es que en Eclesiastés 5:10 nos habla de lo incurable de la codicia y la ambición. Por eso es que el que ama el dinero no se sacia de dinero. Esto lo que quiere decir es que cuando más adquiere el codicioso, mucho más deseará tener. En otras palabras, lo mucho no es suficiente. Por eso el versículo 11 señala otro de los males que sobrevienen al que pone su corazón en las riquezas materiales. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con los ojos? Y esta es la triste realidad de los que se afanan en adquirir fortuna. Aumentan sus negocios y es cierto que producen más, venden más y depositan más dinero en su banco, pero también sus gastos se multiplican, sus empleados les hacen vida imposible y también felicidad. También tenemos que ver que las abundancias de riqueza no producen paz ni felicidad. Y cuando una persona llega a unas situaciones como mencionadas anteriormente, su vida se ha convertido en una verdadera miseria. Como había dicho anteriormente en el versículo 10, lo único que puede hacerse es ver con sus ojos los tesoros y todas esas cosas. El versículo 12 constituye ser una de las verdades más claras e irrefutables acerca de la diferencia entre el rico y el pobre. El que vive su trabajo diario quizás no aparente solvencia ni mucho menos lujo o grandeza, sin embargo lo poco tiene, lo que ha adquirido a base de esfuerzo y por eso su alma está en paz y su estado de ánimo está tranquilo y tiende a valorar más lo espiritual que lo que es perecedero. Por eso es que el trabajador, cuando se dedica
a establecer lo que son prioridades en su vida, vive en paz. También tenemos que ver que las riquezas acumuladas o mal usadas constituyen ser inútiles. El versículo 14 también vemos que el escritor sagrado alude al dolor que sufre el individuo que acumula riquezas sin saber cuándo habrá de disfrutarlas, sin ver cuándo será ese momento. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. En este caso, la adquisición de los bienes dice que se supone que fue legal y digna. Y es decir, esta fue lo que se llama una persona que luchó día tras día para ahorrar y comprar más sus propiedades a base de sus esfuerzos. Y hay personas que viven en condiciones miserables, en el afán de guardar todo lo que tienen. Algunos jamás hacen viajes para deleitarse y descansar de la rutina, ni jamás se toman unas vacaciones, porque están más propuestos en meter al banco todo lo que han adquiriendo. Y todo esto tienen un buen principio, el ahorro para el futuro. Pero el problema de todo esto es que el futuro nunca llega y al final puede ser que mueran y todo lo que dejan solo es para la desgracia de los que sobreviven. Y como le indica el texto, ni siquiera los hijos de estos ahorradores afanosos pueden disfrutar de los bienes acumulados por sus padres. Por otra parte, podemos ver lo que Eclesiastés 5:15 señala, que nos recuerda lo que se llaman las aflicciones. Nos hablan de Job: desnudo del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Diferencia entre el concepto de Job y de Salomón es que el primero hablaba desde el punto de vista que lo había perdido todo, mientras que el segundo se refiere al que tiene mucho. Y no obstante, cuando llega el momento de su muerte, ambos están en la misma condición. No trajeron nada cuando nacieron, nada se llevan al morir. Si estos dos hombres representantes del género humano, tanto del siglo XX, del siglo X a.C. respectivamente, pensaban de esa manera acerca de las cosas de este mundo, ¿cuál debe ser la perspectiva del cristiano en este tiempo? Nosotros tenemos la enseñanza de Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También contamos con la amonestación del apóstol que dijo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Que el Señor nos ayude a nosotros a desalojar la codicia, la avaricia, si es que de algo de ellas en nuestro corazón todavía hay cosas impregnadas. Y para eso tenemos que rendir nuestra voluntad, nuestros anhelos y nuestras aspiraciones a la persona del Espíritu Santo, que Él es el que nos guíe en una búsqueda intensa de las bendiciones del cielo, de los dones espirituales y del servicio cristiano. Hermano, la codicia entra por los ojos. Acán vio un manto babilónico, oro, plata, dinero, y se dejó arrastrar por la tentación de llevárselo a su casa. Como sabía que Dios había prohibido que tomara de los despojos de Jericó, porque estaba bajo maldición, fue y lo enterró en cosas en medio de una tienda. ¿Cuántas cosas hemos nosotros enterrado en algún lugar secreto de nuestra casa o nuestro corazón? El cruel final de Acán y toda su familia nos enseña que los que desobedecen a Dios y también los que se asocian con ellos caerán bajo el juicio y misericordia que les está reservado. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que no vale la pena que una persona se esfuerce demasiado y pierda el sueño, la salud y la paz buscando riquezas y haberes materiales. Salomón también enseña que el que padece de sed de dinero nunca se sacia
Y cuando llega a acumular muchas posesiones, estas no le sirven para nada. Y si esa es la condición del que adquiere riquezas de una manera honrada y es esforzada, ¿qué se puede decir del que hace trampas para adquirir fortuna? ¿No es cierto que los que han robado a Dios, a su prójimo, a su país para hacerse ricos, son los más miserables? Tienen que andar huyendo, no pueden dormir y no tienen paz con Dios ni con la gente. Es por eso que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poner la mira en las cosas de arriba. Sirvamos a Dios porque Cristo viene pronto. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos